Hey, ¿qué onda? Bienvenido a un nuevo video tutorial del curso de Ruby. El día de hoy vamos a hablar de variables de clase. En el video anterior hablamos de métodos de clase y vimos cómo las clases también pueden tener variables de instancia. Recordemos también que las variables de instancia se distinguen por tener una arroba antes del nombre. Vamos a crear un nuevo archivo para recordar eso. Vamos a crearle aquí variables de clase.rb. Vamos a crear una clase video y vamos a definirle una variable de instancia que va a ser el tipo de video, que sería video mp4, ¿ok? Y listo. Entonces sabemos que esta es una variable de instancia porque tiene el arroba al principio, y también por videos anteriores sabemos que las clases también pueden tener variables de instancia. En el video de hoy te quiero contar de otro tipo de variables que le pertenecen a la clase, las que se llaman precisamente variables de clase. Estas variables pueden identificarse porque empiezan con dos arrobas al inicio de la clase. Entonces transformemos esta variable de instancia en variable de clase. ¡Pum! Listo. La primera característica de estas variables es que pueden ser usadas desde métodos de la clase o métodos del objeto. Entonces vamos a crear aquí unas pruebas. Type desde clase, es decir, este es un método de clase porque está antepuesto por el self. Aquí vamos a imprimir la variable de clase y después vamos a definir un objeto, pero a nivel del objeto. Pero vamos a definir un método a nivel del objeto. Ahí está. Entonces ahora tratemos de acceder a ambos métodos, uno desde la clase y otro desde una instancia o un objeto de esa clase. Entonces vamos a evaluar este script. Venimos a nuestro terminal, Ruby, variables, clase, y vemos cómo en ambos casos nos imprime exactamente lo mismo. Aquí encontramos la primera diferencia entre estas variables de clase y las de instancia. Yo les comenté hace un momento que las variables de clase se pueden acceder desde métodos de la clase como métodos del objeto. Si intentamos hacer lo mismo con una instancia, tendríamos resultados inesperados. Vamos a convertir esta variable a una instancia y vamos a ver qué es lo que nos devuelve la impresión. En el primer caso, en los métodos de clase, la impresión es exactamente la misma. No hay diferencia entre la de instancia y la de clase. Sin embargo, en la cuestión del objeto, sí tenemos una diferencia. Vemos cómo la ejecución desde el objeto retornó nil, y la razón es que en el caso de type desde objeto, la variable @type se está buscando como una variable del objeto creado y no como una variable de la clase. Algo que no pasa cuando utilizamos los dos arrobas que distinguen a una variable de clase. Las variables de clase con doble arroba siempre se buscarán en la clase, no importa desde dónde se llamen, ¿no? La segunda característica es todavía más interesante y es su comportamiento cuando hay herencia. Entonces vamos a crear una variable video. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a crear una variable que sea de clase, que nada más tenga clase. Y una variable que sea de instancia. ¿Ok? Instancia J. Y ahora vamos a crear una clase hija que herede de video. ¿Ok? Bueno. En esta clase hija vamos a crear un método de clase test que va a imprimir tanto la variable de clase como la variable de instancia. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Nos deshacemos de todo esto de acá. Vamos a decirle youtube.test y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Aquí tenemos dos cosas. La variable de clase efectivamente se heredó, clase Woo, al hijo o a la clase hija YouTube, mientras que la variable de instancia solo le pertenece al video. Vamos a colocar este mismo método aquí en el video y vamos a decirle que lo ejecute también, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el video sí tiene acceso tanto a sus variables de instancia como de clase, mientras que la clase hija solo hereda las variables de clase.
Podemos notar cómo las variables de clase son heredadas a las clases hija, mientras que las de instancia solo le pertenecen a la clase en la que son declaradas. Lo que es más interesante aún, si cambias la variable de clase, ya sea en el padre o en una clase hija, se verá reflejado en todas las clases. Por ejemplo, aquí vamos a primero mandar a llamar YouTube Test. Y aquí lo que vamos a hacer es cambiar el valor de arroba de clase por clase cambiada. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos cómo se cambió tanto para YouTube como para video. Entonces esta clase, las variables de clase guardan la misma referencia tanto en el padre como en el hijo. Entonces donde sea que las modifiques se verá reflejado en todas las clases que tienen dicha variable, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cuándo usar variables de clase? Estas variables se deben usar cuando quieres almacenar una variable que le pertenece a la clase y no al objeto. Un ejemplo trivial es utilizar los típicos ejemplos con figuras. Digamos que tenemos una clase triángulo y aquí vamos a tener que tenemos 3 lados. Los lados de un triángulo van a ser iguales para todos los objetos que se vayan a crear, por lo que podría ser más conveniente almacenar dicha información a nivel de clase que a nivel de cada instancia del objeto. Ahora, también podríamos haber hecho eso con una variable de instancia. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuándo usar variables de clase y cuándo usar variables de instancia? Mi respuesta es que uses de instancia cuando no quieres que la variable se herede a las clases hijas. Es decir, si la variable únicamente le pertenece a dicha clase y solo a esa clase y a nadie más, entonces debe ser una variable de instancia. En cambio, si quieres tener el beneficio de la herencia, además del beneficio de que puedes acceder a dicha variable de clase desde métodos del objeto y métodos de la clase, entonces ahí utiliza una variable de clase. Con eso terminamos este video, nos vemos en el que sigue.